Pablo dice que él espera una corona de aquel Señor justo. Dice, pero no solo yo, sino todo aquel que espera la venida del Señor. O sea, ¿qué implica la palabra del Señor cuando dice al que espera? Que tenemos que esperar al Señor de alguna manera, ¿no? Y ¿sabe qué? Una de las cosas que tenemos que estar, hermanos, preparados, como si fuera a ser hoy, según la palabra del Señor nos enseña. Seguimos pues, hermano, con nuestro estudio y estamos viendo pues la obra del Espíritu Santo en nosotros, viendo los tres aspectos, ¿verdad?, de nuestra salvación, aspectos que tenemos que entender para poder vivir nuestra salvación en plenitud, hermano, porque cuando no entendemos lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer, hermano, no podemos vivir nuestra salvación a plenitud. Porque si yo siempre estoy pensando nomás en el presente, no voy a poder vivir mi salvación a plenitud. Si estoy pensando nomás en el pasado, lo que Dios ya hizo, no le voy a tomar cuenta al presente, no lo voy a cuidar. Entonces yo tengo que entender claramente lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer para poder vivir mi vida o mi salvación a plenitud. Porque de otra manera no se puede, hermano, porque mire, ese caso se da en muchas personas que por ejemplo usted ve que ahorita no les importa la iglesia, no les importan cosas que son importantes ahorita, en su santificación. Hay tantas cosas que implican en este proceso y no les interesa. ¿Por qué? Porque ya soy salvo. ¿Sí? Se enfocan en el pasado y sí es cierto, ya son salvos, ya tuvimos la victoria, Cristo la ganó por nosotros, nos otorgó la salvación, nos otorgó todo. Pero ¿a qué me ayuda a mí el saber que fui salvo en el pasado y que sigo siendo salvo en el presente y que voy a ser salvo en el futuro? Me ayuda mucho, porque tengo que reflexionar y pensar de qué fui salvo en el pasado, de qué estoy siendo salvo ahorita y de qué voy a ser salvo en el futuro. La salvación se compone de tres. Ojalá me explique, hermano, pero yo lo entiendo tan claro eso, tan claro, que por eso es que, hermano, nada nos detiene cuando entendemos bien eso, porque sabemos que una cosa se compone con la otra y con la otra no es una sola cosa, son tres, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, hermanos, yo tengo que valorar lo que Cristo hizo en esa cruz del Calvario. Tengo que valorarlo. A mí no me costó. Yo simplemente recibí ese precio que se pagó en la cruz del Calvario por mí, ¿verdad? Y cuando yo entiendo ese precio tan grande, porque me doy cuenta, como hemos visto, de mi falta de alcance, no podía yo llegar a Dios de ninguna manera. Y Dios en su misericordia viene a mi vida y me da la salvación a través de su Hijo. Oiga, eso tiene un valor tremendo. Tiene un valor fuera de lo normal. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Bueno, pues entonces le voy a poner atención a mi vida en el presente. Porque usted y yo estamos siendo salvos, hermano, de algo ahorita. Y ojalá que alcancemos a ver de qué. Pero hay que dejar claro de qué fuimos salvos en el pasado, de qué fuimos salvos, de qué estamos siendo salvos ahorita, en este aspecto progresivo que se le puede llamar también, y luego de qué vamos a ser salvos al final, porque de algo vamos a ser salvos. Y en el pasado, hermano, que ya esto lo tenemos claro con todo lo que hemos hablado aquí, hasta aquí, ya lo tenemos bien claro. Fuimos salvos de una condenación, hermano, en el pasado. Condenación. ¿Qué le dice a usted eso? Que había una condenación para usted y para mí. Había una condenación que nos dejaba fuera, hermano, de la relación con Dios. Y eso al yo caer en esa posición, porque todos nosotros caemos, pero al entender yo que caía en esa posición de estar fuera de esa relación con Dios, a no estar en una relación con Dios correcta, ¿a dónde me manda a mí eso? ¿A dónde nos llevaba? Si lo decimos en palabras como deben de ser, al infierno. Al infierno sin tocar baranda, como luego dice. En esa posición estábamos nosotros. ¿Okay? Y eso es lo que venimos entendiendo, ¿verdad? Rápidamente una pasada.
conocer a Cristo, ya sabemos, eso ya lo vimos, vamos a dar rápido, tener conciencia, ya también lo vimos, saberme empujado o saberme como forzado por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero estamos en que el Espíritu Santo siga haciendo la obra. Ahora, ¿cuál obra? Pues la obra que comenzó, dice Filipenses 1:6, ¿verdad? Aquel que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el bien de su venida. O sea, sigue haciéndola. Pero también nos quedamos ya en esta posición ese día que vimos. El Espíritu Santo sigue haciendo la obra, ¿verdad? Pero también el proceso del cambio. Ya lo vimos. Primeramente somos llamados hijos de Dios. Luego también, ¿verdad? Somos salvos en Cristo. Cristo otorga esa salvación. La justicia de Dios, hermano. La justicia. Porque para entrar una persona al cielo, ¿qué se necesitaba? Si podemos decir en palabras claras, ¿qué se necesitaba, hermano, para que una persona entrara al cielo? O, si usted quiere llamarlo simplemente a una relación que estaba quebrada con Dios, ¿qué se necesitaba? Que un hombre fuera justo, que usted y yo fuéramos justos. Justos, sin haber cometido un solo pecado. ¿Quién podía? Nadie. Pero Cristo cumplió la ley en este mundo. Justo, el justo murió por los injustos. ¿Y qué pasó? Mire, hermano, lo bueno y el amor de Dios aquí se muestra para con nosotros. Es que esa justicia que un hombre y que solamente ese hombre podía cumplir, Dios nos lo otorga a nosotros. Cuando usted recibe a Cristo Jesús como Señor y Salvador, Él le otorga esa justicia a usted. Y Dios ya no lo ve injusto a usted, lo ve justo. Justo como si nunca hubiera cometido un solo pecado. Esto es difícil de creer, ¿sabe? Usted y yo quizás lo podamos entender porque tenemos la Escritura para apoyarnos y el Espíritu Santo que nos revela esta verdad. Pero ¿sabe qué, hermanos? Si alguna persona que nos esté escuchando ahorita, quizás no esté tildando de locos. Ah, sí, hombre, dicen muchos. Qué suerte. ¿Cómo es que ya van al cielo? Oh, bueno. Yo no lo digo. Lo dice Dios, y si Dios lo dice, yo lo creo. Y si la persona no cree es porque no cree en Dios, y punto. No tenemos que quebrar la cabeza con eso, hermano, y gracias a Dios porque tenemos esa revelación de Dios que nos da esa revelación para poder entender claramente esto, que esa justicia fue otorgada por a nosotros por fe. Creímos. ¿O acaso no leíamos ahorita ese versículo de Efesios? Mire, aquí está, mire, hermano, me encanta porque en Efesios 4, miren lo que dice. Yo sigo con el 4, será porque el 4 es la práctica de eso. Pero miren lo que dice este versículo. Y esto me encanta a mí y es lo que estoy tratando de hablar aquí. Dice, en Él. ¿En quién, hermanos? En Él. ¿A qué se está refiriendo Pablo? En Él. En Jesucristo. De esa persona está hablando aquí. En Él. Es en el versículo 13 de Efesios 1. Ahí está este versículo que nos habla de esto que estoy yo hablando, que la justicia de Dios cumplida por Jesucristo fue otorgada a nosotros cuando recibimos a Cristo Jesús por fe. ¿Okay? Mire, ahí está claro, dice, en Él, o sea, en Jesucristo, también ustedes habiendo oído, primeramente oímos, ¿no? ¿Qué oímos? Lo que dice ahí, la palabra de verdad. Alguien nos tuvo que leer la Biblia en algún día, ¿no? Alguien nos habló de algún versículo de la Biblia. Alguien nos tuvo que hablar de la Biblia. En Él oímos, dice, primeramente, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, dice ahí, de vuestra salvación. O sea, alguien nos tuvo que hablar de esa salvación necesaria para el hombre. Dice, y habiendo creído ¿en quién? En Él. En Él. ¿Por qué? Porque el que está diciendo quién es, hermano, es el Evangelio. ¿Quién lo habló? ¿Quién lo está hablando ahí? Jesucristo. No la persona que te habló, no. Dice que una persona te hizo oír la palabra de verdad, el Evangelio de tu salvación, pero habiendo creído en Él, habiendo creído en Jesús. Yo creí en Jesús. Pero ¿qué me abrió el entendimiento? La palabra de verdad. La Biblia, lo que me enseñaron, lo poquito que me enseñaron. Dice la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? ¿Fuiste qué? ¿Qué es lo que vamos a ver enseguida ahorita? Sellados. Ahora, vamos a detenernos aquí un poquito. Sellados. ¿Alguien me puede decir, hermanos, de ustedes,
¿Qué es un sello y para qué sirve? ¿Cómo podemos en una manera práctica entenderlo? ¿Dónde vemos un sello? Okay. Esa es la acción del Espíritu Santo. Pero, a ver, yo creo que quiero que entendamos esto para poder entender lo otro. Un sello acá en la manera normal, un sello. Hay muchas maneras que vemos un sello. ¿Para qué se pone un sello? Para autentizar algo, ¿sí, verdad? Por ejemplo, hermana, un acta de nacimiento sin el sello sirve. ¿Por qué? Porque el sello te da a ti te autentiza como esa persona que está hablando ahí. Y es un sello que se sella para marcar, ¿verdad? Y una vez que ese sello está ahí, ese papel vale. Mientras ese sello no está ahí, no vale. Ahora, hay muchos sellos. Hay el sello de garantía de un carro también, el sello de cualquier cosa. Hay muchos sellos que podemos para entender lo que es un sello. Ahora, ¿cómo yo busco la aplicación de ese sello para mí? Porque dice, una vez que recibiste, una vez que oíste y luego creíste, ¿ok? Fuiste sellado. Sellado. ¿Cómo podríamos explicarlo? Sellado. Hermano, quiere decir que yo soy propiedad de alguien, ¿no? Y que ese sello me hace ser o él pasa a ser dueño de eso. Pero mire hermano, y aquí está algo hermoso, dice enseguida, dice, fuiste sellado con el Espíritu Santo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? En su corazón, en el mío, dentro de nosotros vive nuestro ser. No en una parte sola, en nuestro ser, Él vive. El Espíritu Santo vive en nosotros. Fuimos sellados en el Espíritu Santo. Y luego nos dice, y esto lo tenemos bien claro, que son las arras. ¿Qué son las arras, hermano? ¿Para qué se usan las arras? En una boda, en un matrimonio. ¿Qué simbolizan las arras? Nadie se casó, ¿verdad? Las arras, según cuando tú entregas las arras a aquella persona, tú le estás entregando o prometiendo, ¿verdad? Que nada le va a faltar en su vida. Nada. ¿Ok? El Señor somos sellados, pero también somos las arras. Somos las arras de nuestra herencia. O sea, eso es como nomás como el anticipo de una herencia que me está esperando en el cielo. ¿Verdad? Pero sigue diciendo, ¿hasta cuándo? Hasta la redención de la posición adquirida para la alabanza de su gloria. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Yo soy propiedad de Jesucristo, según este versículo. Usted es propiedad de Jesucristo. Jesucristo lo compró y por eso lo selló. Este es mío. ¿Cómo lo va a conocer a usted en el cielo el Señor? Por ese sello. Ese sello. Si lo podemos ver de una manera física, no es fácil entenderlo, porque todo esto trata de alguna manera espiritual. Pero hermano, ¿qué estamos viendo aquí? Estamos viendo algo grande, porque cuando dice ahí que somos sellados, dice, hemos sido sellados con su Santo Espíritu. Dice Efesios 1:3, en él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, tenemos algo bien grande, hermanos, que tenemos que entender. ¿Ok? Somos sellados, somos propiedad del Señor, no somos simplemente algo que el Señor puede deshacer. Él no lo puede. ¿Cómo va una propiedad suya, hermano? Usted no la puede tirar. O la puede tirar, pero no es lo normal, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿verdad?
Entonces eso nos hace, ¿cómo le diría? Nos da valor a nuestra salvación, porque entendemos que, hermano, somos del Señor. Somos del Señor. El cuarto, somos templo también de Dios. Esta es otra cosa importante, hermano. Somos templo del Espíritu Santo, de Dios mismo. ¿Qué estamos viendo aquí? ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que somos templo del Espíritu Santo. Pues yo creo que leyendo la Escritura podemos entender algo. Dice, ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no es tuyo. O sea, el cuerpo, hermano, todo nuestro ser aquí pasó a ser de Dios. Entonces es importante entender que ahora en el presente, hermano, mi cuerpo a mí no me pertenece, sino a Dios. ¿No? Somos templo del Espíritu Santo, de Dios mismo. ¿Sí? Dice también ahí enseguida, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ti? Eso es importante, hermano, saber que Dios vive en ti y en mí. Es grande, muy grande eso. Entonces sí es bueno saber que todo lo que se adquirió allá en el pasado tiene un efecto tremendo en el presente, hermanos. Ahora, aquí es donde vamos a entrar a elaborar en el aspecto del presente. Ya elaboramos en el pasado que Cristo murió en la cruz del Calvario, se pagó el precio, desde allá, ya antes de la fundación del mundo, nos escogió, somos salvos. ¿Salvos de qué? De una condenación, la condenación. Traía el pasaje ese que quería traerla otra vez. Déjeme, lo tengo por aquí. Lo tengo aquí en la Biblia. Colosenses, mire lo que dice aquí, para entender ese aspecto. En Colosenses. Aquí está. Verso 13. Vamos a ver. En Colosenses, capítulo 2, verso 13. Mire lo que dice y le voy a leer hasta el verso 15. Mire qué hermoso. Esto es lo que pasó en la cruz. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Todos, hermanos. Todos. ¿Ok? ¿Cuáles? Aún los que no hemos cometido. Todos están perdonados. ¿Cuándo? Anulando el acta de los decretos. Había un acta que decretaba que éramos pecadores. ¿Okay? Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó del medio y la clavó en la cruz. Había un acta de cada uno de nosotros, hermano, que nos decía todo nuestro mal que estábamos. Pero cuando Cristo está en la cruz, está clavando esa acta. Y dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿cuándo fueron perdonados nuestros pecados? Hace más de 2000 años. Sí. ¿Y cuántos? Según el verso 13. A ver, hermana, lea, hermana, el 13, hermana Aurelia, donde dice, y a vosotros estando muertos. Y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. ¿Cuántos? Todos. Pero si yo no existía todavía, ni usted, y ya estaban perdonados todos los pecados, de todos. Aún aquel que no va a recibir a Cristo Jesús, hermano, sus pecados fueron perdonados, pero
si él no acepta a Cristo Jesús, sus pecados lo perseguirán. Pero para el que lo recibe, sus pecados fueron perdonados cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, hermanos. Y luego que muere y resucita al tercer día, se cumple todo. Justificados pues por la fe, somos justificados. Él nos perdonó todos nuestros pecados, hermano, todos, sin dejar ninguno. Usted ya sabe cuánto nos falta por todavía el tiempo que llevamos por cometer. Cantidad de pecados, hermano, que nos falta por cometer, aún sin querer queriendo. Pero ¿sabe qué? No es licencia, no es licencia para pecar, al contrario, es para cuidarnos lo más que podamos. Pero lo que sí pasó es que aún esos pecados que yo no he cometido están perdonados. Porque se dice ahí que fueron perdonados, ¿no? Todos son todos. Ahora, ¿por qué es importante esto entonces en el presente? Ahora para usted y para mí. Ok. Ahí es donde vamos a entrar ahora, hermano. Fuimos salvos de una condenación por causa del pecado. Pero el pecado se fue. ¿Se fue de usted el pecado? No, hermano. Fueron perdonados, no exterminados. Es importante captar esto, hermano. Y yo creo que hace falta esto hoy día, hablar de esto, porque el pueblo de Dios tiene que darse cuenta que su salvación no depende de un solo aspecto, sino de tres. Mire, yo no sé, yo trato lo más que puedo, la calma que más puedo para poder explicar, hermano, que yo quiero que esté claro en nosotros, en mí mismo quiero que esté claro esto. Yo fui salvo de una condenación por causa del pecado, pero el pecado no fue exterminado. El pecado se quedó, sido perdonado de los pecados, pero el pecado existe. Y ahí, hermano, es donde Pablo va a comenzar a hablarnos, a decir que ahora somos salvos, en el pasado fuimos salvos de una condenación, pero ahora vamos a ser salvos o estamos siendo salvos en esta vida de la esclavitud del pecado. Ese es el otro aspecto. Estamos siendo salvos de la esclavitud del pecado. Hermano, yo no sé cómo le hagan a muchas personas que no toman esto, que no saben de esto, cuando lleguen a la presencia de Dios. No sé qué van a decir. Si la Biblia es tan clara en esto, por eso es que tenemos que vivir esto, hermano. Hemos sido salvos a la plenitud, según el pasaje que leímos, ¿no, hermano? Porque aquí es donde todo esto es tremendo, porque la Biblia, hermano, aplica a cualquier tiempo y se tiene que entender desde esta manera, desde los tres aspectos, pasado, presente y futuro. Tenemos que entenderla de esa manera. El pasaje que leímos de Efesios 1 está hablando, hermano, del futuro realizado. Pero si aún no llegamos ahí, ¿por qué lo está hablando así? Pues es que para el Señor ya es, para nosotros no. Pero entonces nosotros tenemos que ver qué es lo que tenemos que estar haciendo mientras llegue ese día. Ahora, la palabra de Dios nos dice que lo que tenemos que hacer, hermanos. Nosotros tenemos que estar creciendo en conocimiento, en sabiduría, ¿okay?, de Dios. ¿Para qué? Para ir siendo menos pecadores. Menos pecadores. No vamos a dejar de ser, pero para ir siendo menos pecadores, no vamos a dejar, tengo que aclarar esto, no vamos a dejar de ser pecadores en este mundo. Pero una vez que brinquemos la otra, cuando venga Cristo o moramos, nuestros pecados son exterminados. Pero ahora, lo importante es ahorita, aquí estamos ahorita. Y déjenme adelantarme esto porque a veces, ¿qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué tenemos que estar haciendo? ¿Por qué es que el Señor nos habla o nos habló ya de que cuando venimos a Cristo somos como unas criaturas que tienen que crecer? Porque hay que alimentarse, ¿verdad?
Un bebé tiene que alimentarse. Bueno, ¿qué es la importancia de esto para nosotros en este aspecto de nuestra salvación de la esclavitud del pecado? Ok, es simple, hermano. Un niño que come bien y se alimenta bien va a crecer sano, ¿cierto? Bueno, un cristiano, hermano, que se alimenta bien, que come bien, va a crecer sano. ¿Y qué va a ir haciendo ese muchacho sano? Hermano, pues viviendo una vida mejor que si estuviera enfermo, ¿no? Miren lo que dice la palabra del Señor al respecto, hermano. Porque fuimos escogidos también, ¿ok? Eso lo vamos a ver más de rato. Todo eso es algo. El niño debe alimentarse. O sea, ya nacimos, y al nacer fuimos librados de una condenación, pero ahora hay que crecer, ¿cierto? ¿Crecer para qué? Pues hermano, vamos a tener que aplicarlo muy directamente, pero al crecer yo espiritualmente voy a pecar menos, le voy a decir. O, mire, esto se da, porque se da. Yo no sé cuántos no hayan experimentado, pero yo creo que todos, en una manera u otra, a grande escala o poca escala, ha experimentado esto. Una persona que viene a Cristo, hermano, siendo un borracho, un drogadicto, o una mujer que ha vivido una vida también desastrosa y viene a los pies de Cristo, ¿no cambia? Pues sí cambia. Cambia porque cambia, si es que es creyente, ¿verdad? ¿Sigue haciendo lo mismo a raíz de los años la persona? Jamás. Un cristiano genuino, hermano, cambia porque cambia. Un cristiano genuino, sus actividades antiguas ya no las practica. Deja de practicar muchas cosas. Quizás algunas sí sigan en su vida todavía y quizás hasta que muramos sigan muchas en nuestras vidas. Pero ¿sabe qué, hermano? La mayoría debe dar evidencia de su salvación. Una persona que viene a los pies de Cristo siendo lo que sea y sigue viviendo en lo mismo, en los deseos de su carne, en el mundo, haciendo lo mismo, esa es evidencia de que él no ha nacido de nuevo. ¿Ok? Ahora, por otro lado, pueden confundirse muchas personas y pueden creer que son salvos, pero al tiempo, el tiempo da la evidencia. ¿Por qué? Porque cuando comienzan una vida, ustedes los ven muy activos en las iglesias. Oh, son la mera verdad, hermano, los más espirituales. Pero pasa un año o dos y luego ¿qué? Oyen cualquier cosa que no les gusta o no les cae bien a algún hermano y ¿qué? Se van. Por eso Juan dice, eran de vosotros, se fueron de nosotros porque no eran de vosotros. O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Que tenemos que estar claros en esto, hermano, porque hay mucha gente confundida. Hay mucha gente que cree que es salva sin haber experimentado el nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque están en una iglesia, porque van a la iglesia. Esa no es la evidencia. ¿Okay? La evidencia es que una persona, hermano, acepte a Cristo Jesús por fe, haber oído la palabra de verdad, haber creído en ella y haber sido sellada. ¿Okay? Ahora, ese es el acto de salvación. Pero una vez que la persona recibe toma ese acto de salvación, tiene que haber cambios en su vida, hermano. Si le cuento pues yo mi historia, hasta se rinde eso, ¿verdad? Porque es la verdad. ¿Cómo crece uno? ¿Cómo va creciendo uno espiritualmente? Yo tenía mi orejita cristiana. En una cosa tan simple así le puedo dar evidencia de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¿Qué trato de decir? Yo traía un aretito, ¿verdad? No tiene nada de malo. Yo sé que ya hoy entendiendo las cosas, ¿qué tiene de malo? Pues un arete, ¿verdad? Pero también no habla bien de un creyente, ¿verdad? Así que tenemos que ver, dice Pablo, que todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Entonces tenemos que ver qué es lo que conviene, qué edifica mi espíritu y qué no. Pero mire, yo llegaba a esta iglesia cuando recién llegué, me parqueaba allá afuera con mi esposa y mis hijos, y como traía mi aretito, ¿verdad? Y era una crucecita que cargaba ahí en mi oído. Y llegaba allá afuera y yo sabía que, pues, o sea, la conciencia misma, ¿verdad? Ya una vez que Dios vive en tu vida, la conciencia misma te hace ver las cosas. Y llegaba yo y yo sabía que eso no estaba bien. Y me lo quitaba. Y me lo echaba a mi bolsa. Y entraba como si nada, muy tranquilo aquí. Aquí ni me engañara a nadie, ¿verdad? Pero luego salía de aquí. Una vez que me subí al carro otra vez, apenas caminaba una cuadra y me sentía me lo ponía y ya, otra vez volví a ser el mismo. Hermano, ¿quién se está engañando ahí? Yo mismo. Pero ¿sabe por qué lo hacía? Porque era un niño, un bebito. No sabía.
O sea, yo no sabía. Llega un grado que te das cuenta que eso tampoco es malo. Traer un arete, qué malo tiene, pero no es algo que agrade tampoco. O sea, no es. Hay culturas que lo usan simplemente por cultura. ¿Qué tiene de malo? Pero digo, también si en tu cultura o en tu medio ambiente no se ve bien, pues no te lo pongas, hombre. ¿Sí? Y eso llega uno a entender, hermano. Igual que como los que han dicho por ahí, ustedes han escuchado por ahí comentarios de personas que en algunas iglesias los privan pues de que no bailen el vals con sus hijos en una boda, en una quinceañera. ¿Qué tiene de malo eso? ¿Sí? Ahora, si eso que vas a hacer allí te va a llevar a emborracharte y a hacer lo mismo que ellos, pues mejor párale, no lo hagas. Pero tiene que ser muy prudente. Uno está representando al Dios Todopoderoso, ese Dios que enseña que debemos vivir bajo normas. Y hermano, así somos. Entonces, aquí está lo que le trato de decir ahí está mucha gente confundida, hermano. Mucha gente no sabe si verdaderamente salva, no puede asegurarse ella misma de que es salva. ¿Sabe por qué? Porque ni ella sabe. Y hermano, uno tiene que estar seguro de su salvación. Yo acepté a Cristo. El día que estuvimos los pastores aquí, cantaron un corito que habla de todos los días de la semana. Y propusieron que cuando oyeran el día de la semana donde fue salvo cada uno, se levantara el pastor que en su día que fue salvo, ¿no? Y el mío es miércoles. Yo fui salvo un miércoles. Entonces cada uno, si no lo recuerdan, al final dice que como quiera en una manera general, ¿verdad? Que se levanta el que no se acuerda del día. Pero casi todos nos levantamos. El miércoles nos levantamos como 4, de un golpe. Caray. Y de los otros algunos, otros ningún día. Pero uno debe estar casi recordar el día en que fue salvo. Yo recuerdo muy claramente, fue un pastor a predicar un miércoles a una cárcel. ¿Sí mira el gordito? Él no es pastor, él nomás tiene un ministerio en la cárcel. No es pastor. Pero él tiene un ministerio en la cárcel que va a predicar a la cárcel. No lo están dejando ahorita. Pero él fue. Y un miércoles, es cuando había servicio evangélico en la cárcel, pues me arremé y fui. Y allí recibí a Cristo Jesús. Yo fui salvo un miércoles. ¿Ustedes se acuerdan su día? Dice, ¿verdad? Para que vean. Uno tiene que tener a veces ¿qué día fue que fuiste salvo? No es la regla, ¿qué? Muchos no se acuerdan. Yo sé que no. Yo sé que no es la regla. Pero hermano, ¿qué le trato de decir con esto? Que cuando uno sabe, y luego el tiempo te va diciendo, ¿verdad? Y luego ya tú vas cambiando. Ya después, hermano, ¿qué pasó con ese aretito? Nada. Al ponchar, vámonos. ¿Sí? Cadenas que traía de águila y todo. No sé qué pasó con ellas, mi esposa pero total que se deshicieron de mi vida. Cosas que estaban ahí que como le digo, yo sé que no son cosas malas, pero que no se va a ver bien. ¿Ya? Como yo he visto también muchos líderes que están a veces predicando con unos cadenones allí, una elocuencia ahí, hermano, eso tampoco no está bien. Oye, tú representas la humildad de Jesucristo, sé manso y humilde, dice el Señor. Muestra esa humildad de Cristo. ¿Cristo anduvo con joyas o qué? ¿Cristo anduvo en aviones o qué? Viajando, Cristo andaba, hermano. A veces nos pasamos de la raya, muchas veces queremos ser mejor que Jesús. No somos mejor que Jesucristo, hermanos. Ahora, yo no hablo de pastores aquí de nuestras iglesias, hermano. No, hombre, apenas tenemos para comer. Yo estoy hablando de otros pastores que tienen jets privados y todo eso. Sí saben, ¿no? ¿Ya? Mis hermanos, la salvación es algo muy grande. Una salvación tan grande. Por eso Hebreos nos insta y nos anima a cuidar con diligencia una salvación tan grande. ¿Okay? Hermanos, seguimos. El niño debe alimentarse. Dice ahí en Mateo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la manera de alimentarse el cristiano. ¿Por qué muchos no crecen, hermano? Porque no comen o mal comen. Habiendo tanta comida. Mire, hermano, el lunes que estuve predicando ya aquí, haciendo ver, ¿verdad?, la necesidad de predicar la palabra. Yo no sé si lo vieron, se los mandé por ahí, véanlo por ahí la predicación para que vean lo que se les predicó a los pastores.
yo decía, hermanos, nosotros tenemos que tener la mirada en el Señor y no a nadie. Dice la palabra del Señor, predica la palabra delante de Dios. Y te aconsejo que prediques la palabra delante de Dios. Hey, ¿delante de quién quieres quedar bien tú? ¿Delante de los hermanos? ¿Delante de personas que vienen? ¿Delante de quien te está viendo por allá en Facebook o YouTube? ¿De ellos quieres quedar bien? Le digo, no. Tenemos que quedar bien delante del Señor. Dice, como obreros que no tienen de qué avergonzarse, no como dueños, como obreros. Somos obreros. Y les decía, miren, muchas veces ustedes saben que el trabajo de pastor es arduo, es cansado. Y ustedes lo saben, porque están predicando a puros pastores, hermanos, grandes, y ustedes saben. Y yo les digo, ustedes saben esto que les estoy diciendo. El trabajo del pastor es arduo, es cansado. Nos preparamos para traer un mensaje que agrade a Dios, primeramente, para que pueda trabajar en los hermanos. Si le agrada a Dios, perfecto. Le dije, pero ¿sabe qué? Es su cuesta, le dije. Les decía yo. Para poder tener una mesa aquí, servida, con un buen alimento, hay que levantarse temprano a cocinar. Y es cansado. Y eso tenemos que hacer. Ahora, lo triste es que a veces se quedan las sillas vacías y el plato servido. Los hermanos ni cuenta se dan del trabajo que se invirtió en ese plato y en esa silla. Le dije, pero ¿sabe qué, hermano? Nuestra mirada no tiene que estar puesta ahí. Nuestra mirada tiene que estar puesta en el que nos dio el privilegio de poder servirle. Prediquemos la palabra fuera, dentro y en todo momento. Palabra. Si se quedan las sillas sentadas y los platos servidos, el que se la pierde, es el creyente. Y así pasa, hermanos. Mucha gente cree que preparar un mensaje es nomás de sentarse y escribir y decir lo que tú quieres. Eso es lo que mucha gente cree. Hermano, se va a su trabajo. Todos los días, hermano, todos los días. Día con día. De madrugada, a solas siempre. ¿Para qué? Para que tú puedas inspirar de lo que Dios te está diciendo. Viendo, estudiando, aquí, allá. Hermano, es trabajo que no se imagina. Y los pastores ese día, al salir de aquí, hermano, ya me han dicho cuando yo les he predicado, nos hace falta que nos hablen así. Hace falta que hablemos así. Y eso me gusta, que hace falta que hablemos, hermano. Hay que predicar la palabra. Que mucha gente se agarra aquí hablando de todo menos de la palabra. ¿Sí? Eso es lo que hace falta, hermano. Y pues nosotros ya vamos a terminar por hoy, pero si entendamos esto, hermano, para poder crecer un cristiano y crecer sano se necesita comer, pero comer bien. Ahora sí, yo sé también, hermano, y lo puedo entender, que también hay lugares donde no se sirve bien la mesa, también lo puedo entender, pero eso ya desde el cocinero. ¿Okay? Porque aquí, hermano, imaginariamente, cuando lo venimos los domingos, el Señor prepara una mesa. Y por medio del pastor, sí, sirve los platos. El pastor se levanta a cocinar todos los días, para tener un plato bien calientito en la mañana. Bien calientito y fresca la comida. Para eso se levanta. Al que no la toma en serio puede abrir la Biblia y simplemente darle ahí. Pero eso no es lo que Dios quiere. ¿Okay? Entonces se necesita alimentarse bien. Luego dice Pedro, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella, ¿qué? Crezcáis. Se necesita crecer. Ahora, desead como niños recién nacidos. Yo creo que ustedes como madres saben lo que un niño cuando tiene hambre, hermanos. ¿Verdad? Cuando un niño tiene hambre, ustedes saben lo que es. ¿Cómo actúa un niño, hermano, cuando tiene hambre y que no puede pedir? Simplemente depende del papá o más bien de la mamá para que le dé de comer. ¿Cómo actúa ese niño? Hermano, chilla, ¿cómo no? ¿Por qué? ¿No quiere comer? Bueno, pues la idea que nos da aquí la palabra a usted y a mí es que como esos niños así, cuando están recién nacidos y que desean comer, pero no pueden pedir y tienen que depender, así nosotros, hermanos, tenemos que desear con ansias, como si me estuviera muriendo de hambre. ¿Ve eso usted ahorita, hermano, en estos días? Yo no. Estamos muy lejos de eso. ¿Por qué necesitamos, hermano, crecer?
Porque nuestra naturaleza espiritual como la física debe crecer, ¿verdad? Por eso la Biblia es la palabra de Dios, de la cual, hermanos, los cristianos debemos alimentarnos diariamente para crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Debemos de crecer. Aquel cristiano, hermano, que no crece y a pesar de que pase el tiempo no se desarrolla en la fe, debe evaluar a la luz de la palabra su vida, si verdaderamente hizo una decisión por Cristo o quizás no ha nacido de nuevo. Ay, me lo va a parar. Note, una vez más, nuestra naturaleza espiritual come como la física debe crecer, ¿verdad? Y para eso tenemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la cual los cristianos debemos alimentarnos diariamente para crecer en la gracia y el conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, aquel cristiano, hermano, que no crece a pesar de que pasa el tiempo y no se desarrolla en la fe, debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios si verdaderamente ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque la marca distintiva de un verdadero hijo de Dios es el crecimiento y la transformación constante, hermano, en su vida. ¿Verdad? Hermano, vemos tanta gente que no sabemos, hermano. No sabemos. Mire, gloria al Señor, hermano. Por eso yo cuando veo personas aquí en estos días que son cansados o viernes, hermano, y digo, esos los empuja el Espíritu Santo. Pero cuando veo personas que no le toman atención a esto, a la ligera, y se caen en la casa, pueden estar aquí. Eso sí que me lleva a mí a aprender. Debe evaluarse, mi hermano. Evalúate, hermano, porque necesitas ver la palabra de Dios que dice al respecto para que no te quedes en la casa. Este frillito te detiene. Y no lo tengo para que me digan. Si este frío los detiene, hermanos, evalúen su vida, porque a lo mejor o nacieron de nuevo y no comieron, y se quedaron bebitos, o por otro lado, a lo mejor no han nacido. Tengamos cuidado, porque la marca distintiva de un verdadero hijo de Dios, hermano, es el crecimiento y la transformación. Una persona que no crece y no se transforma en su vida, hermano, tiene que tener cuidado, porque es Dios a través de su palabra y la ayuda del Espíritu Santo que nos hace crecer. Si no crece, ¿qué le dice esto? Porque este es un proceso de crecimiento y es muy particular, incluye algunos elementos que más adelante vamos a ver. Hermano, vamos a ver los elementos de lo que incluye esto y no podemos pasar por alto. Vamos a ver que para poder crecer y poder transformarnos, y es donde los voy a llevar en la siguiente ocasión a esto, mire. ¿Qué dice Pedro mismo? Desechando. ¿Eres creyente? ¿Has nacido de nuevo? Tú tienes que aprender esto. Entonces, pues, tragaste un monito ahí tirando cosas a la basura para entender el concepto. Desechando. Vamos a comenzar la siguiente vez. Estos son algunos elementos que se necesitan, hermano, para poder crecer y desarrollarse como cristiano. Y está en la palabra del Señor, ¿verdad? En primera de Pedro, el apóstol nos dice, así como los niños desean la leche no adulterada, para que por ella crezcan, así decían ustedes, para que crezcan también, dice, pero se necesita hacer algo al respecto. Y aquí comienza diciendo, desechando. ¿Qué vamos a echar? Lo que está ahí, hermano. Hay cosas que vamos a elaborar en ellas, de lo que dice ahí, qué es lo que tenemos que ir desechando en nuestra vida. Quizás todavía nos hagan daño muchas cosas de esas, pero hay que ir tratando con ellas. Que el Señor, hermano, el Señor nos ayude. Le damos gracias en este momento, ¿verdad? Porque yo sé, hermano, yo sé que más hermanos pueden estar aquí y no lo están haciendo. Yo no sé a qué se deba. Quizás les pegó duro la pandemia, ¿verdad? No sé. De hecho, también el Día de los Pastores también traje una encuesta que alguien realizó, algunas compañías, de lo que ha afectado la pandemia en las iglesias. ¿Okay? Pero hermano, vamos a tener que levantarnos en armas. Este año estemos orando porque vamos a enfocarnos, es lo que el Señor a mí me está impulsando a hacer para nuestra iglesia, que debemos aprender a enfocarnos, hermano, en el Señor Jesucristo y en su palabra. Este año va a ser un reto. Hay que tratar de enfocarnos en el Señor Jesucristo.
y aprender a ver qué es lo que verdaderamente importa, porque estamos muy enfocados en cosas que verdaderamente no tienen importancia. Y lo que verdaderamente tiene importancia lo estamos dejando de lado. Tengamos mucho cuidado, hermanos, mucho, porque estamos viviendo tiempos difíciles. Los que el apóstol mismo Pablo dijo, tiempos peligrosos. Dice que aún los creyentes serán arrastrados. Y ya lo estamos viendo. Ya lo estamos viendo. Así que no sea usted uno de esos que arrastra al enemigo, hermano. No sé qué va a pasar. Yo no tengo miedo de lo que el Señor haga, porque aquí me tiene el Señor a mí y yo voy a estar hablando lo que me diga que hable. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar y para ser despedidos simplemente nada más del estudio. Padre, gracias, Señor, por su palabra y ayúdenos. Necesitamos, Señor. Yo sé que no nomás los que estamos aquí, y por eso es que, mi Señor, también hago esto de transmitir, porque yo sé que en algún momento pueden vernos, Señor, que el pueblo de Dios no está ignorante, Señor. Necesitamos aprender que sí fuimos salvos allá en el pasado de una condenación, pero que en toda nuestra vida tenemos por delante una salvación también que tenemos que cuidar. Una salvación que no se pierde, no la cuidamos por perderla, pero tenemos que cuidarla, porque de ahí dependerá también cuánto yo pueda honrarla a usted como usted manda, porque estamos siendo librados de una esclavitud. Antes de conocerlo a usted éramos esclavos del pecado, dice su palabra. Y usted quiere que ahora que somos salvos podamos ir eliminando esa esclavitud, siendo menos esclavo cada día del pecado. El pecado allí está, nos acecha, vivimos dentro del pecado, estamos allí, pero usted quiere, Señor, que en medio de eso podamos ir eliminando cosas para poder ir también, Señor, creciendo. Y Padre, llegaremos al tercer aspecto también, donde usted nos habla de que seremos salvos. Y eso es hermoso. Mi Dios, ahora le pedimos que sea con nosotros, nos ayude en todo lo que, Señor, lo que está por delante hacer, que su nombre sea puesto en alto, que su palabra siga siendo predicada en este lugar. ¿Qué importa, Señor, si a alguno no les agrada? No es a quien queremos agradar nosotros, es a usted. Mi Señor, en sus manos estamos y le damos gracias. Sea con nosotros en el servicio de oración y nuestras peticiones lleguen a usted. Padre, gracias una vez más en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.